Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que sigue Boquerón. Un gusto tenerlos nuevamente. Y bueno, estamos haciendo este video básicamente para analizar los resultados de las elecciones nacionales. Antes de eso, recordarles que Boquerón es una iniciativa de compañeros autoconvocados. Que lo que buscamos es hablar de los problemas políticos y de las situaciones sociales que no necesariamente están en boca de toda la opinión pública. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Entrando un poco en los resultados de las elecciones, sabemos que ha sido una sorpresa. Creo que todo el país ha quedado sorprendido, realmente, valga la redundancia, con los resultados de estas elecciones tanto a niveles departamentales como a niveles nacionales. Para quienes se lo han perdido, y los repasamos rápidamente, quien lleva la cabeza en esta primera vuelta es el Frente PDC, a la cabeza de Rodrigo Paz como candidato a presidente y de Edman Lara, el capitán Lara, como candidato a vicepresidente, seguido de Jorge Tuto Quiroga, y como tercero Samuel Doria Medina, cuarto está Andónico Rodríguez, y de ahí las demás fuerzas, hablamos de Manfred, Eduardo del Castillo con el MAS, y Johnny y Pavel Aracena con ADN, ¿no? Muy bien. ¿Cómo interpretamos nosotros los resultados desde Boquerón de esta primera vuelta, que además nos va a dar, que va a dar paso a una segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, que se va a realizar el 19 de octubre? A nuestro entender, lo que ha habido es una autoconvocatoria de los movimientos populares a nivel nacional en dos sentidos. En un primer sentido, en no entregar necesariamente las conquistas sociales, económicas y políticas del Estado plurinacional y de los gobiernos del MAS y PSP del 2006 al 2019. En ese sentido, se ha escogido a un candidato que en sus planes de gobierno no está destruir el Estado plurinacional, no está hacer una política de libre mercado voraz que destruya las condiciones de vida de la gente, sino lo que hay es una serie de medidas y de propuestas que buscan adecuar, que buscan parchar cosas que este ensanchamiento del Estado generado entre 2006 y 2019, estas políticas de redistribución de la riqueza han hecho bien, pero que necesitan arreglos, necesitan mejorarse. Por otro lado, creemos que al mismo tiempo es un voto de castigo tanto a la gestión económica de Luis Arce a la cabeza del MAS y PSP durante esta última gestión, como también de castigo ante una acción fratricida que ha ocurrido los últimos 2 años al interior del proceso de cambio, al interior de la guerra interna, que es lo que ha decantado en que estos sectores populares, tanto principalmente el occidente del país, elijan votar por alguien que ha capitalizado sus intereses, alguien que ha politizado esos intereses, esas necesidades, esas carencias producto de la crisis, y que al mismo tiempo no busca vender el país en bandeja de plata mediante una política de libre mercado. Esos son nuestros balances de manera inicial, de manera rápida. Habrá que ver qué pasa en una segunda vuelta. Sin embargo, necesitamos entrar en un mayor detalle para ver porcentajes, para ver números, para ver tendencias. Hay un segundo actor que es el segundo actor con intención de voto más grande, que es el voto nulo. Y bueno, para eso y para ver estas gráficas que vamos a presentarles el día de hoy en Boquerón, hemos invitado justamente a Raúl García Linera que nos pueda acompañar a hacer este trabajo de ver qué ha pasado en el país. Así que sin más, Raúl, un gusto tenerte nuevamente aquí en Boquerón. ¿Cómo ves tú la situación de este domingo pasado, de estas últimas 24 horas que han sacudido el panorama electoral, dejando por suelo y por tierra todos los análisis y las encuestas, sobre todo, que se habían puesto, que se habían impuesto en los medios de comunicación diciendo de que, de que la segunda vuelta virtual iba a ser Tuto Doria y quien diga lo contrario estaba haciendo fraude? Así que queremos conocer un poco tu opinión y cómo ves tú el panorama 24 horas después de los resultados. Es interesante lo que ha ocurrido y lo que se trata siempre es de hacer inteligible lo que ha ocurrido. Respuestas facilonas como el país se ha derechizado, no nos dicen nada. Si no votaron por mí, entonces están equivocados. No, eso no existe, eso no es análisis serio. Sin duda, el ganador, que más que Paz es Lara, porque es capaz de interpelar la necesidad de lo social. Y tú hacías hace rato un análisis muy interesante. La serie de propuestas, desde titulación de tierra para quienes han obtenido tierra reciente en las ciudades, es decir, dar habitación a los que han logrado un pedazo de tierra, Construir su casita, construir su casa, vivienda, autovivienda, de acuerdo, autovivienda, pero
darle certezas a esa gente, o aumento del bono dignidad, no sabemos cuán cumplible, pero en última instancia está hablando de apoyar a los más necesitados, temas como la libre importación de productos que no se produzcan en el país, compañía. Estaba hablando de una interpelación de lo social, una cercanía a lo social, una demanda de lo social concreta que es capaz de apropiar un poco en un discurso de quien no pensaba ganar. Entonces puede ser un poquitín más libre en el discurso, más populista en el discurso, ofrecer cosas más grandes. El salario para las personas, para las mujeres, madres, jefas de hogar, es potente, es lo que está aplicando México, Sheinbaum, pero además con una economía un poquitín más grande que la nuestra, un poquitín más grande que la nuestra, pero que visibilizó que allá hay un problema y hay una necesidad potente y es capaz. Creo que un poco nuestro error fue limitar nuestras ofertas electorales. Así, ¿qué pasaría si somos gobierno? Somos poco libres y creativos para recoger la demanda y convertirla en una propuesta. Y también en parte porque todavía dependíamos y dependemos de las estructuras dirigenciales de los movimientos sociales, que no necesariamente son la expresión, la voluntad de la necesidad a quien se representa. Eso creo que es muy potente y se nota algo que es muy evidente. PDC, el voto de PDC es básicamente de Occidente. Es básicamente de Occidente. PDC se va a fundar La Paz, Oruro Potosí. En segundo nivel, con minoría, Cochabamba y Chuquisaca. Y tiene muy poco que charlar o muy poca gente del oriente vota por PDC. Por Lara en particular, pero por Rodrigo Paz y Lara. Y eso, por eso hemos hecho unos cuadritos que quizás fuera interesante ponerlos. El primer cuadro nos habla de la composición porcentual de lo que significa el voto que ha obtenido Paz. Estamos hablando de los datos que se ha obtenido, que ha sacado el sistema de... El CISREPRE. El CISREPRE. El sistema de respuesta, de resultados preliminares. Preliminares. Con esos datos estamos trabajando, que es al 95%, muy poco va a cambiar los resultados. El 42% de todo el voto que obtiene Rodrigo Paz es de La Paz. Y no es una cacofonía, no es Paz, La Paz, no. Es que el 42%, el soporte del gobierno, del voto de PDC, está en La Paz. 42% es eso. Cochabamba es el 14%. Oruro es el 7%, Potosí el 8%, Tarija, Santa Cruz solo el 18%. Muy bien. Eso no podría decir muy bien, pero es el tamaño de La Paz la que lo convierte en el soporte más importante. Más importante ver la segunda gráfica. En la segunda gráfica ya tenemos su porcentaje con la cantidad de votos. Miren, La Paz, 677.348 votos. Cochabamba 231.000, Oruro 120.000, Potosí 127, Tarija 53. Es interesante, en Tarija no gana. Santa Cruz el 289.000, Pando 11.000, Chuquisaca 86.000 y Beni 27.000. Pero el cuadro más revelador es el tercero. Esta gráfica nos muestra la cantidad de votos, el porcentaje del voto en el departamento. En Pando obtiene el 21%, en Beni el 14%, en Santa Cruz el 19%, en Tarija el 19%, en Potosí el 43%, en Oruro el 48%, Cochabamba 28%, en La Paz el 47% y en Chuquisaca el 35%. Estamos hablando de un partido, de una fórmula,
que tiene casi la mitad del voto paseño. A nivel departamento, ¿no? Eso incluye Alto, provincias. Claro, miren, Oruro y La Paz, en Potosí, Oruro y La Paz, por encima de los 40. En La Paz y Oruro, rondando el 50% del voto. Es de ellos. Es un voto, si quieren, colla. Es interesante que en Tarija solo obtiene el 19.29%. Por eso hablo mucho de Lara, más que de Rodrigo Paz, que sí fue alcalde tarijeño. No lo aprecian como uno esperara a la fórmula en Tarija, pero sí en el occidente. Es el voto colla, no el voto de tierras bajas, quien va a coronar a PDC a la fórmula. Chuquisaca 35% y Cochabamba 28%, rondando en un promedio, digamos, en la disputa tan grande de 8 candidatos, un promedio interesante, pero no de las magnitudes de estos 3 departamentos. Y a diferencia de lo que antes era casi la media luna, menos Chuquisaca, Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, que no optaron por esa fórmula. De esto debe ser consciente, ya es consciente Rodrigo Paz y el señor Lara, el capitán Lara, porque estamos hablando de que a quién más se debe es esta parte del país, a esta parte del país. Y es aquí no debe defraudar, porque el voto no lo obtuvo en la zona sur, no los obtuvo en el centro, los obtuvo fundamentalmente en las laderas, en el alto y en la provincia. Francisco, tú hablabas con mucha pertinencia de este tejido, porque claro, la fórmula no funcionaba con grandes propagandas televisivas, con grandes murales, ni con grandes afiches. No funcionó con eso, funcionó con red de tejido de base comunitaria. Diría el Felipe, el temblor viene de abajo, carajo. Allá abajo, como si no, allá abajo, se sembró, allá abajo se irradió. Y eso fue básicamente la última semana. Por eso es que nadie lo encontraba, nadie podía testear, porque se movía en redes ajenas de la modernidad actual. Estaba allá, zumbando. Sí, es cierto, en redes, es cierto, en TikToks, allá zumbaba, pero allá se dio. Y eso es potente porque yo consideramos que de muchas maneras, gran porcentaje de eso, el 70-80% de ese voto, es básicamente del proceso de cambio. Ahí te robaré un instante el micrófono, justamente porque la campaña de paz, a nuestro entender, es justamente una campaña de bajos recursos, no intensiva en redes sociales, aunque sí en TikTok, pero de un TikTok no construido de manera artificial con muchísima propaganda, una cuestión así, sino un TikTok hecho con el trabajo de Lara. Ahí es donde el protagonismo lo tiene Lara, justamente en esto de ir capitalizando demandas de lo social. Creo que queda en un tema de autocrítica también para el sentido de la izquierda popular, este tema de, sí, tiene que haber una articulación con organizaciones sociales, pero tanto más importante también es escuchar lo que dice la gente, ¿no? Esta crítica que se hacía ya hace tiempo al proceso de cambio, de que las organizaciones sociales cada vez representan menos las necesidades de la gente y cada vez son más actores que buscan su incidencia y participación dentro del Estado, dentro de la política. También nos están mostrando unas dirigencias que pueden apoyar a determinados candidatos, pero necesariamente por eso sus bases lo van a hacer, ¿no? Lo hemos visto en dirigencias que han apoyado al MAS, lo hemos visto en dirigencias que han apoyado a Alianza Popular y cuyas bases lo que han dicho es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Hemos decidido autoconvocadamente, como se viene practicando. Quizás hay un análisis más profundo en lo que viene siendo la práctica política del país, que desde el 19 cada vez esta lógica de lo autoconvocado, de lo articulado desde esa economía popular, se comporta más como un actor independiente, más que un actor dependiente de sus dirigencias, ¿no? Lo vimos el 19 cuando tras la renuncia esa gente sale a combatir en defensa de la Huipala, en defensa de la Pollera. Lo vimos cuando esa misma gente salió a apoyar a la candidatura del MAS y ahora lo vemos cuando esa misma gente opta en apoyar a PDC, ¿no?
apoya a PDC por este camino que habíamos dicho de esta política de ir escuchando esas necesidades de la gente, que quizás ahí hemos cometido un error nosotros por estar más centrados en la interna, por estar más centrados en si el Evo me decía, si el ARCE decía, si se le dice, si no se le dice, si qué se dice, más que y la gente no come pues de si el Evo se pelea o no se pelea, no come si el ARCE se pelea con el Evo y le ataca o no le ataca. Y la cierta es que como decía Lara en muchos de esos en vivos, hay mucha gente pasando hambre, ¿no? Y como izquierda hemos fallado en nuestra práctica política de ir a concurrir a por qué está pasando hambre, qué es lo que está pasando y cómo salimos de esa situación de hambre de nuestra gente, ¿no? Creo que esa es una autocrítica necesaria. Ahora bien, creo que eso es un balance como para hacerlo dentro de las fuerzas que han concurrido a la votación, que han elegido a un candidato, pero estaríamos invisibilizando en ese mismo acto a otra gran parte del bloque nacional popular que más bien ha dicho nosotros no nos sentimos representados en esta elección con ninguno de los candidatos, incluyendo las cosas buenas o malas que pueda decir Lara y Rodrigo Paz, ¿no? Y yo creo que ahí el segundo con intención de votos además es, si no me equivoco, el nulo. Ahí nos vas a corregir porque justamente tienes los datos, Raúl. Y ahí también otro error quizás de la izquierda, que hemos decidido concurrir a las urnas y que yo siento que ahí, digamos, uno no tiene que hacer las autocríticas necesarias, tiene que reconocer los errores, pero siento, por lo menos yo como militante, de que había que apostar a la salida electoral, hay que apostarlo en todo el momento, porque el momento en el que se votan las vías electorales se pone muy complicada la cosa y salió bien o salió mal lo de Andrónico, creo que es un tema posterior. Ver ahorita más bien esta concurrencia del voto a PDC nos muestra una cosa, un cierto tipo de errores a los que acabamos de hacer alusión, pero también la concurrencia del voto nulo nos invita a otro tipo de críticas y otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero preguntarte, digamos, ¿cómo ves tú el tema de este bloque de izquierda que ha quedado más o menos en tres partes? Una parte bastante minoritaria, pero a no desmerecer también de Eduardo del Castillo en lograr salvar la sigla del MAS, un 3%, un Andrónico que saca más o menos un 8% en votos válidos, entiendo como cerca de 600,000 votos, quizás ahí nos puedas corregir, y un voto nulo que es básicamente el 20% de la población. Uno de cada 4 votos ha decidido, uno de cada 4 electores que han corrido a las urnas han decidido anular su voto. Entonces, ¿qué onda con este grupo, con este bloque de izquierda? ¿Qué corresponde? ¿Qué aprendizajes podemos recuperar de este tema del el voto nulo? Y tu apreciación, por favor, Raúl. Sin duda, Evo da una lección y nos recuerda a todos que es el líder por excelencia del bloque de la Nacional Popular y ya ha disminuido, seamos sinceros, es importante ser autocríticos, sumando todos no llegamos al 30%, no llegamos al 30%. Digo, después de un 55%, bueno, quiero decir que la crisis económica, la mala gestión, pero también la conflagración llevaron a una economía a situaciones muy penosas, lamentablemente para quienes la sufren, y una diatriba. La gente, tanto el levismo como el eduardismo, 8 de cada 10 producciones de campaña eran para atacar. Es decir, era para ver cuánto le puedo reventar a que hasta hace poco, hace un par de años eran compañeros. Y yo siento que eso es justamente lo que le cansó a la gente, le molestó, le pudrió, le pudríamos la vida, ya basta. Los hermanos reventándose la jeta por la herencia en la puerta de la casa, con cuchillos y bachetes. Eso éramos. Pero sin duda, quien obtiene mayor cantidad de votos es nulos. Hay un histórico, y podríamos referirnos al del 20, que está por el 3%. Hay que reducirle, porque es histórico, al obtenido, estamos hablando de 16% más o menos. Es muy potente, es más de 1 millón de votos, sería la tercera fuerza en disputa, pero primero que no es lo que se esperaba. Mucha gente planteaba dentro de
del levismo de que estábamos ante casi 2 millones de votos por lo menos, es decir, que se hablaba de un 30% de voto que le pertenecía y que pues era la primera fuerza. No, no es cierto, no es la primera fuerza, no somos la primera fuerza. Ni siquiera todo. Seríamos la primera fuerza todos juntos, sí. Superaríamos la posición al PDC todos juntos, pero no por separado, en ninguna de sus instancias. Y el resultado al final es que ese voto tan potente no tiene un correlato político en la Asamblea. ¿Por qué es importante ver eso? Porque, lo decías hace un rato, no es cierto que hemos superado la condición de la lucha democrática. No se ha agotado la democracia, no, no es cierto, no se están buscando nuevas vías o vías más allá de las democráticas. Lo social está peleando en las vías democráticas, o en el voto nulo en las vías democráticas. Pero no tenemos efecto social, efecto político en la Asamblea. El bloque va a obtener ¿cuántos diputados? Andrónico fue la primera cuadro. Andrónico, 7 diputados. 7. ¿Qué es eso? 7 de 120, ¿no? Uno, 7 de 123. 123, cierto. 123, porque los 7 circunscripciones especiales, no se tienen todavía los datos, pero de 123, 7. El más IPCP, 1. 8 diputados de 123. El 10%. Menos que testimoniales. Menos que testimoniales. Estamos volviendo a la época de los 90. Existía izquierda, sí. Y tenían curul, sí. Pero ¿qué hubiera pasado? Ya la pregunta que deberíamos hacernos, si es que el Evo, la última semana, después de haber dicho Samba Canuta, bajo la máxima, nos peleamos hasta que cuando estamos cerca del abismo, recapacitamos y decimos, no puede ser esto, y recomponemos el escenario. No ocurrió. Si contáramos los votos nulos más los votos de Andrónico tendría 33%. 33 diputados. 33 diputados. Manfred bajaría de 6 a 3. Jorge Quiroga bajaría de 38 a 29. Samuel de 25 a 21 y PDC de 46 a 36. Y el Bloque Popular hubiera tenido 33 diputados. Una bancada respetable. En ese escenario no podía hacerse gobierno. No podría hacerse gobierno sin el Bloque Popular. Es decir, podía haber condicionado al gobierno que viniese en el Bloque Popular. ¿Valió la pena echar el agua con la guagua más? Por lo menos en el escenario de la Asamblea, eso parece que hubiese ocurrido, que hubiésemos decidido que podemos trabajar sin la Asamblea. ¿Será posible? Si algo defendió Evo con respecto a los procesos de los 90, 80s, 90s, era que el camino de la transformación social no era fuera de la democracia, sino dentro de ella, en la Asamblea. Y demostró la superioridad discursiva siendo gobierno en el 2005. Nos demostró que es por allá donde debemos andar. Veamos el hecho en el ámbito del Senado. En el ámbito del Senado no se tiene un solo senador. Hubiéramos obtenido 11 senadores. 11. Casi un tercio. Con 12 se hace un tercio. 11 senadores para que el gobierno que se pusiera tuviese que negociar. Se podía haber apostado ser gobierno el PDC con el bloque
bloque del Estado plurinacional. Se podía. No digo que lo hubiese ocurrido, pues se tendría suficiente fortaleza para hacerlo y no que tenga que negociar PDC, ya sea con Doria o ya sea con Tuto para hacer gobierno, porque no alcanza con ninguna otra fuerza. Solo puede ser gobierno PDC con Doria o con Tuto. Y eso es pesado. Totalmente. Es pesado por las políticas que se van a implantar, por las posiciones que trae Doria y además por la dependencia que va a tener el gobierno con el aliado que fuese, para poder tener gobernanza, porque algo que nos ha enseñado, ya nos enseñó Cire Suazo, la UDP, y nos volvió a recalcar el gobierno de Luis Arce, es que no hay gobernanza si no tienes mayoría parlamentaria. Y eso va a ocurrir. Entonces, sí, primero reconocer que el sector más fuerte está con el bloque Debo, pero se ha reducido un poco menos del 20%, un poco más del 15%. Que sí, que el bloque que estaba con Andrónico no ha superado el 8%. Que gran parte del bloque se enojó de tanta basura, de tanta mugre repartida como con calcetín, y optó por otra salida, que pareciera que creen, apuestan o ven que es una salida factible, que no es fascistoide como la de Tuto, que no es empresarial como la de Doria, porque si algo caracteriza a este grupo, no es empresarial. Lara no es bastante pueblo. Tenemos que ser conscientes de eso. Si no nos hubiéramos reventado con tanto afán y con tanto desdén, otras realidades estuviéramos contando a estas horas. Pero así fue, y eso es lo que es. Y lo que toca es reconocer que sí ha ocurrido, lo que toca es entender lo que ha ocurrido y trabajar con esta red potente que se ha rearticulado de lo social. Trabajar políticamente con las bases, ojo, por favor, con las bases, porque ahí se ve, se siente, se palpa pueblo autoorganizado, que no es ajeno al proceso de cambio, que todavía bebe en su horizonte de visibilidad, que todavía cree en la redistribución de la riqueza, que todavía cree en la potencia del mundo indígena, que cree en las huipalas. Por eso es importante. Por favor, esos discursos, se ha derechizado el pueblo, se ha derechizado la sociedad, no nos dice nada, solamente nos construye enemigos, y eso es tonto, retonto, porque el pueblo nunca puede ser tu enemigo, papito, nunca. Totalmente. Bueno, en ese sentido me parece importante la crítica, la autocrítica, también el análisis. Esperamos desde esta lectura de Boquerón haber presentado algunos datos que los consideramos importantes, tanto los resultados de las elecciones en materia de porcentajes como en materia de votos. ¿Por qué en materia de votos? Porque eso nos permite también descomponer justamente dónde se ha habido más apoyo, por qué ha habido más apoyo, que si se fijan hemos tratado de hacer un análisis sí electoral, pero también político y de clase, para llegar a unas conclusiones que nos parecen fundamentales. La primera de ellas, que en este momento de crisis, la fuerza que encabeza la segunda vuelta es aquella que ha logrado politizar las necesidades de la gente, que es una tarea que le corresponde casi por obligación a la militancia de izquierda, que ha sido abandonada en este momento, digamos una izquierda que ha abandonado sus labores militantes para con la sociedad por haberse enfrascado en una guerra interna. Habrá que hacer en ese sentido las autocríticas necesarias al interior de nuestras fuerzas, pero no podemos en ningún momento, lo que decía Raúl, atacar a lo popular, juzgar a lo popular como si existiera una barra moral con la cual hacerla. El pueblo es el que decide quién quiere que lo gobierne, no es el político de izquierda el que va a decirle yo te debo gobernar porque yo te voy a hacer bien. No, es la gente la que decide con su voto, con su organización y con su articulación quién quiere, a quién quiere darle la oportunidad y no al revés. Y en ese sentido creo que toca hacer un trabajo de
bajar esa realidad, de dejar esa nube política en la que hemos estado discutiendo y matándonos durante los últimos 3 años, para tocar esa Bolivia que ha nacido a raíz de este proceso de cambio y a raíz de este Estado plurinacional, que no ha renunciado a él, sino que lo que ha dicho es: quiero que se le hagan adecuaciones, y estos señores, en particular Lara, son los que han escuchado esas adecuaciones que deben hacerse. Por otro lado, también hemos hecho una crítica a, digamos, la situación de Lara, la situación de Paz, porque si bien son representantes de esta forma de lo popular que se ha autoconvocado en su apoyo, carecen de una gobernabilidad total, y eso es algo que hay que tenerlo claro desde el día 1. Va a haber la necesidad de pactar con Doria o pactar con Tuto para poder ser gobierno. Eso va a implicar concesiones de lo que se haya propuesto, concesiones de lo que implicó estas necesidades politizadas. Habrá que ver cómo, habrá que ver de qué forma. Eso ya es algo que le corresponderá. Desde nuestra opinión, la fuerza con la posibilidad de ganar en esta segunda vuelta es el PDC, porque esa lógica autoconvocada ya está en movimiento, ya está en desplazamiento. Así que ahí igual hay que tener ni romantizar un gobierno de Paz y de Lara, ni tampoco acusarlo directamente por estas cosas que hemos mencionado, de tener un apoyo del pueblo, pero de carecer de una bancada. Y hay una segunda crítica a nuestra posición como izquierda, de no haber disputado una bancada, de no haber logrado unificarnos para poder ser el bloque popular quien conforme gobierno, y que tenga que ser esta parte del bloque popular la que tenga que formar gobierno con representantes de las élites empresariales, en el caso de Doria, o de las élites oligarcas y terratenientes, en el caso de Tuto. Por último, creemos necesidad también esta autocrítica de reorganizarnos y rearticularnos, que estas elecciones que nos dan una segunda vuelta en la que nosotros somos expectantes, más no participantes, nos permita rearticular y reorganizar, poner fin a esta guerra interna basura que no ha llevado a la victoria de ninguno, de ninguna de las fuerzas, para poder dar de cara al siguiente tiempo político, al siguiente tiempo económico, rearticular esa izquierda para seguir avanzando en este proceso de cambio. Creo que hay unas notas nacionalistas ahí muy importantes que están emergiendo, a las cuales hay que prestar mucha más atención. Y bueno, este ha sido el análisis desde Boquerón. Vamos a seguir haciendo contenidos, vamos a seguir militando, vamos a seguir siendo orgullosos de lo que hemos hecho, con los errores que uno tenga que aprender. Uno no puede avanzar si no se equivoca, y no puede tener éxito si no ha aprendido de esos errores. Entonces aquí estamos en el momento en el que hemos caminado, tomando decisiones, más o menos. Ahora nos toca aprender de esas lecciones para seguir avanzando. Esa es la voluntad de este colectivo de jóvenes que arranca, que llegó para quedarse, y que cuenta también con las visitas, con los apoyos, con los elementos y aprendizajes de maestros de la política y del proceso de cambio. Por favor, sí, yo no se autoatribuye, pero es un maestro de la política, como son muchos de los que han concurrido también aquí a Boquerón. Ha sido un gusto tenerlos a todos y a todos, y nos estamos viendo en los próximos videos.